Si Leonardo da Vinci pudiera observar el mundo del año 2026, su reacción probablemente sería una mezcla de asombro profundo, entusiasmo intelectual y cierta inquietud crítica. Como figura del Renacimiento, Leonardo encarnaba la curiosidad universal, la voluntad de comprender el mundo mediante la observación, la experimentación y la unión entre arte, ciencia y técnica. Por ello, el mundo digital moderno le parecería en muchos sentidos la realización ampliada de sus propios ideales. En primer lugar, quedaría fascinado por la capacidad humana de crear tecnologías que imitan procesos mentales, como la inteligencia artificial. Ver máquinas capaces de aprender, analizar imágenes o generar diseños sería para él una extensión natural de su interés por comprender el funcionamiento interno de la vida y la naturaleza. También le asombraría la ingeniería moderna, la aeronáutica, por ejemplo, la exploración espacial y la medicina avanzada, con imágenes en 3D y la biotecnología. Todo ello encajaría con su obsesión por estudiar el cuerpo humano, el movimiento y las leyes físicas. Asimismo, el mundo digital le resultaría especialmente atractivo en el ámbito visual. La capacidad de representar con precisión el interior del cuerpo humano, simular fenómenos naturales o crear entornos virtuales tridimensionales habría sido para él una herramienta extraordinaria. Posiblemente vería en el diseño digital y la animación una continuación directa de sus estudios anatómicos y sus bocetos técnicos. Sin embargo, también hay que decir que Leonardo adoptaría una postura crítica. Él era un observador paciente, acostumbrado a estudiar durante años un mismo fenómeno antes de llegar a una conclusión. Por ello, podría ver con preocupación la velocidad extrema con la que hoy se produce y consume la información. La inmediatez digital podría parecerle superficial en comparación con la profundidad del conocimiento basado en la observación directa de lo real, de la realidad. Además, podría inquietarle la creciente separación entre el ser humano y la naturaleza. Leonardo consideraba el estudio del mundo natural como la base del conocimiento, por lo que un entorno dominado por lo virtual podría parecerle incompleto si sustituye la experiencia directa. También hay que decir que reflexionaría sobre el uso militar y destructivo de la tecnología, un aspecto que ya le preocupaba en su época cuando diseñaba máquinas de guerra para sus mecenas. Vería con claridad que el conocimiento técnico o tecnológico puede servir tanto para el progreso como para la destrucción, y esto le preocuparía. En conclusión, Leonardo da Vinci vería el mundo de 2026 como una expansión extraordinaria de la creatividad.